una vez más por estar con nosotros. Estoy muy contento de ver que de poco a poco vamos regresando de vacaciones y Dios mediante, de octubre por delante, están todos prohibidos de viajar, ¿no? Me gustaría orar una vez más antes de empezar, ¿vale? Si podemos. Señor, yo quiero poner este tiempo una vez más en tus manos. Ante todo, Señor, quiero pedir perdón por mis pecados, Señor, y pedir, Señor, que yo no pueda ser impedimento para que tu palabra sea compartida en esta mañana, Señor. Úsame, Señor, conforme tu voluntad, Señor, y te pido también por misericordia, Señor, que cada uno de mis amigos, mis hermanos aquí, Señor, tengan total atención, Señor, en este momento, Señor. Que, Señor, las cosas que dejamos en nuestras casas, las preocupaciones, Señor, puedan quedarse por lo menos por un momento, Señor, puerta afuera. Y que podamos recibir de ti, Señor, tu palabra, tu sanación, Señor. Y que, Señor, podamos entender que mismo en medio a todos estos problemas, dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Y nunca nos ha dejado, Señor, y nunca nos va a dejar. En nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar leyendo el texto que está en Lucas 4, desde el 14, que dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Para empezar, me gustaría hacer una introducción acerca de este tema, un poco de contexto de dónde estamos en términos geográficos y también en términos de palabra del Señor. Estamos entonces hablando de esta región que se llamaba Galilea.
que se quedaba más al norte de Jerusalén, como podemos ver aquí. Bueno, Jerusalén mismo aparece en el mapa, pero está más abajo. Y Galilea estaba más al norte aún que Samaria. Entonces era una región donde habían también muchos gentiles. Y podemos decir que Galilea es como la base por donde Jesús estaba empezando su ministerio, por donde las cosas estaban empezando a acontecer y iban a acontecer. Ahí tenemos el mar de Galilea, que es donde el Señor estaba pasando cuando llamó, eligió a sus discípulos, también donde hizo muchas enseñanzas y milagros. Y este pasaje es justo una secuencia de lo que David ha enseñado anteriormente, que fue cuando Jesús fue tentado en el desierto, y también es una precuela, buena palabra, precuela, de lo que vamos a ver a partir de octubre. Vamos a empezar una serie de mensajes acerca del Sermón del Monte. Entonces, estamos justo entre estos dos momentos por ahí. Así que Jesús venía entonces, como yo he dicho, del bautismo en el río Jordán, pasado su experiencia en el desierto, e iba hacia Capernaum, que está más al norte. Y ahí Jesús se acercó a una sinagoga en un sábado. Entonces es una cosa común, ¿no? Los judíos iban a las sinagogas en los sábados. Van a las sinagogas en los sábados. Y solo para tener una idea de algunas cosas, de qué significa eso, entonces, para una reunión en una sinagoga eran necesarios 10 hombres adultos. ¿Y cómo se dividía una reunión de este tipo? La costumbre era de que ellos en aquel tiempo tenían 7 lecturas todos los sábados. La primera del sacerdote, la segunda de un levita y las otras 5 de israelíes, de personas comunes de la región, del pueblo que vivía ahí. Por eso, entonces Jesús fue invitado a leer, porque era parte de esta población que vivía ahí. Y por lo que se entiende, quizás eso era mismo común, o sea, ella había sido invitado ya antes a leer. Y el servicio en la sinagoga incluía la lectura de una parte de Deuteronomio y una oración, la lectura de la parte de la ley y la parte de los profetas también. Como sabéis, el Antiguo Testamento está dividido entre ley, profetas y escritos. Esta lectura se hacía en pie y después se sentaban para el sermón o para la enseñanza y al final terminaban con una bendición, la bendición de Aarón, ¿vale? Y es muy interesante porque justo con Jesús le tocó leer el libro de Isaías. Y el libro de Isaías está lleno de textos o pasajes que llamamos de pasajes mesiánicos, o sea, pasajes que apuntan claramente para el Mesías que vendría. Y eso es un primer punto muy interesante, que no hay coincidencias en la forma como Dios va obrando para hacer con que su plan sea conocido. Y cuando Jesús empieza a leer este texto, yo quiero hacer hincapié en este punto de que son textos mesiánicos y la palabra Mesías. Entonces, cuando él lee, así en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mesías significa justo eso, ungido. O sea, alguien separado, elegido para una función o un propósito. Y es interesante que esto se pasa, como yo había contado hace poco, justo poco después de su bautismo. Entonces, cuando él fue bautizado y el Señor y Dios mismo le da testimonio acerca de él, este es mi Hijo amado, y también el Espíritu Santo viene en forma de paloma, son formas claras de la Trinidad enseñando la unción sobre Jesús como el Mesías, como el ungido, el elegido por Dios para cumplir su propósito. En el Antiguo Testamento era muy común que los profetas, hombres de Dios, reyes y personas que iban a hacer algún tipo de trabajo para el Señor fueran ungidos, elegidos
y hasta objetos eran ungidos para el uso para el Señor. Y eso está en Éxodo 30. Podemos ver, por ejemplo, la preparación, la consagración de la persona y también cómo esta unción, este aceite, no se podría poner sobre la cabeza de cualquier uno. Y eso todo, como ceremonial, se pasó hasta el tiempo del rey Josías, cuando eso se cambió un poco para utilizar un tipo de ropa distinta que el sacerdote debería o podría utilizar. Pero es muy interesante entonces que si miramos esto, estamos hablando que los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. Y aquí está un punto muy importante. Jesús, como vemos en Hebreos 4, 14, Él es mucho más grande, mucho más importante que los anteriores, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Es lo que dice Hebreos 4, 14. Y también Él es rey, lo que está en Lucas 1. Entonces, en una persona se reunió todo lo que se esperaba de una persona que iba a llevar el pueblo hacia adelante. ¿Y por qué eso es interesante? No sé si tenéis claro, pero ya habéis buscado, esperado por una cosa por muchos años en tu vida. O sea, tenías una expectativa de una cosa que vendría, o alguien te ha prometido cuando era niño un regalo que iba a llegar solo en diciembre o en enero, en los días de los reyes, no sé. Pero la promesa venía desde el enero anterior, entonces son 12 meses esperando con mucha ilusión por lo que llegaría. Entonces, el texto que estamos leyendo del profeta Isaías está casi 700 años antes de su cumplimiento, antes de que de verdad llegara este momento. Entonces, imaginaros un poco cómo era la cabeza de estas personas que mientras él está leyendo este texto, él termina diciendo que en aquel momento se cumplían las escrituras, que el elegido había llegado. Imaginaros el nivel de expectativa, de emoción que tenían al escuchar estas palabras. Pero sabemos que el pueblo tiene una visión acerca de lo que es un rey, de lo que es alguien enviado por Dios y su propósito, pero Dios tiene otros planes. Tiene un plan mucho mayor, mucho más importante para la humanidad. Y el punto central hoy es hablarnos un poco acerca de eso, de las características del ministerio del Mesías. Como David dijo, este texto y sus paralelos en los otros evangelios hablan acerca del inicio formal del ministerio de Jesús. Pero ¿qué características podemos encontrar en este ministerio de Jesús? El primero habla acerca de las buenas nuevas a los pobres. Bueno, ¿buenas nuevas de qué? Buenas nuevas del reino. ¿Y qué significa eso? El reino es mencionado más de 100 veces en los evangelios. O sea, todas las veces que una cosa se repite mucho es porque tiene importancia y debemos tener atención. Y el reino significa no un reino como humano normal, pero significa el gobierno de Dios sobre las cosas. En Jesús, Dios, el rey ven al mundo para establecer su reino por medio del triunfo sobre el pecado, Satanás y la muerte. Y después reuniendo personas para vivir según su voluntad. O sea, es tanto una perspectiva presente de la hora cuanto una perspectiva futura. Él ya está haciendo eso y va a seguir haciendo hacia el futuro. Si miramos Lucas 4, 43, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he venido. O sea, el evangelio es el evangelio del reino. Las buenas nuevas, que son el evangelio, son las buenas nuevas del reino. ¿Y para quién son estas buenas nuevas? A los pobres. Y aquí no parece que Jesús está hablando solo acerca de la característica o perspectiva económica.
Porque si pensamos así, que toda una clase de personas, o sea, todos los pobres, entonces son salvos, eso tiene mucho más que ver con su característica que con la obra de redención de Jesucristo. Entonces lo que está queriendo decir aquí es lo que podemos entender también a luz de otras partes de la Escritura, en que él está hablando acerca de los pobres de espíritu, o sea, aquellos abiertos a reconocer su situación de desesperación frente al pecado y responder a la invitación de entrar en este nuevo reino. Por supuesto, muchas veces las cosas van a estar juntas, porque una persona que está en una situación muy difícil económicamente, muchas veces no tiene a nadie a quien recurrir. Entonces esa persona solo puede fijarse en Jesús. O sea, no es su dinero, no es su herencia, no es su puesto de trabajo, no es su historia de vida, no es nada de eso que ella pueda recurrir. Ella no tiene nada, entonces está muchas veces más abierta, pero eso no significa, de hecho, que todos los pobres son salvos por ser pobres, o sea, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Mateo 5:3 dice, bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda característica del reino del Mesías es libertar los cautivos o oprimidos, también podemos mirar. ¿Y qué vemos con eso? La palabra liberación también puede ser traducida por perdón o remisión de una falta. O sea, el pueblo judío estaba a lo largo de muchos siglos siempre bajo el dominio de algún tipo de pueblo. Entonces ellos, cuando escuchaban acerca de liberación, era una cosa que ya llamaba mucho su atención. Estaban siempre buscando no estar bajo el dominio de otro pueblo. Pero aquí de nuevo Jesús no está hablando acerca de la liberación solo en términos humanos, porque al final no fue eso que él logró con su muerte en la cruz, pero está hablando acerca de la liberación de la humanidad del poder del pecado. Si miramos lo que está en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, en los dos textos hablan que tenemos libertad en Cristo. Fuimos libertados del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Entonces es muy interesante si juntamos los dos primeros puntos, porque estamos en un nuevo reino, o sea, bajo el reinado de Jesús, y también estamos libertos del poder del pecado, pero estamos bajo su poder ahora. Y eso tiene implicaciones muy claras para nuestras vidas. Somos ciudadanos de un nuevo reino, pero estamos bajo el control o de la dirección de alguien que es Jesucristo nuestro Señor. El tercer punto habla acerca de dar vista a los ciegos. Y aquí de nuevo, aunque sí Jesús ha curado muchos ciegos a lo largo de su ministerio, y él tiene poder para eso, y eso enseñaba que él era el médico o el médico entre los médicos, él podía curar a la gente. Pero también hay la parte espiritual acerca de eso, o sea, abrir la visión del pueblo acerca del reino de Dios, del plan de Dios para la humanidad. Si miramos el texto que Pablo pone en 2 Corintios 3, 12 al 17, dice así, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se enflaqueció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, miramos cómo ellos necesitaban mucho, sí, de cura de la visión humana, física, pero también muchos necesitaban de esta sanación espiritual, de la apertura de sus ojos espirituales, porque miraban al texto de la ley, pero como tenían como un velo por sobre sus ojos que no les permitía entender por completo lo que estaba ahí y que apuntaba en dirección al Salvador, al plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Entonces, esto también es una de las características del ministerio de Jesús, del Mesías. El cuarto punto es predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? Entre los judíos, a cada 50 años, había una cosa que se llamaba año del jubileo. Y este año del jubileo era básicamente como si fuera un tiempo en que todas las deudas del pueblo eran canceladas. Los que eran esclavos eran libertos. O sea, era un tiempo de perdón total entre la población para que las generaciones siguientes no vivieran bajo el yugo unos de los otros. Y cuando, y eso está en Levíticos 25, y cuando Jesús habla eso, mira qué interesante. Lo que está diciendo es que, o él está proclamando ahora, que había llegado el año del favor de Dios hacia la humanidad. O sea, que todas nuestras deudas con él estaban siendo pagadas. Que que nuestra esclavitud bajo el poder del pecado estaba siendo liberada. O sea, eso tiene un impacto, una fuerza muy grande sobre nosotros. Porque imaginaros alguien que hubiera vivido bajo algún tipo de esclavitud o alguna deuda por 49 años. La expectativa que esta persona tenía por la llegada de este último año, en que finalmente iba a ser liberado. Igual nosotros tenemos que vivir y tener esta expectativa cuando nos acercamos a Jesús, de que en Él podemos tener la misma liberación. O sea, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestros años de dificultades bajo el poder del pecado, finalmente van a ser liberados. Finalmente vamos a tener paz en Jesucristo. Wow, yo me quedo pensando, esta gente que había salido de casa en un sábado pensando que era un sábado igual a los otros. Bueno, yo voy a sinagoga, escuchar un poco, comer alguna cosa, volver a mi casa, no hacer mucho porque es el día de descanso, no voy a trabajar, entonces normal, va a ser un día muy tranquilo. Pero les venía delante de ellos el propio Salvador, el elegido de Dios, y les anunciaba sanación, liberación, perdón. ¡Wow! Qué interesante como este día era un día de cambio, de transformación en sus vidas. Pero esta gente conocía a Jesús. Como yo he dicho, Nazaret era su ciudad natal, su tierra. Y algunos empezaron a preguntar, aunque estaban sí asombrados, pero preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y cuando ellos empiezan a preguntar estas cosas, Jesús ya sabía lo que pasaba en sus mentes. Y él tenía claro dos cosas. La primera es que muchos de los que estaban ahí no creían totalmente en él como el Mesías. Porque miraban su linaje o su pedigrí y pensaban, pues desde ahí no puede salir el Mesías, el hijo del carpintero. Otros quizás mismo podrían creer en eso, pero tenían envidia porque pensaban, pues este está sanando a la gente, está enseñando
en los otros pueblos, pero ¿y aquí? Nazaret tiene que ganar reconocimiento. Era un pueblito pequeño y que no tenía casi importancia, y ellos querían entonces que Nazaret fuera alzada como la ciudad entonces del Mesías. Entonces tenían envidia mismo entre ellos. Pero Jesús contesta de tres formas muy claras a lo que ellos estaban pensando. Y todas las veces que Jesús contesta una cosa que ellos estaban pensando, él viene fuerte, porque él sabe que la palabra necesita llegar al corazón de estas personas. Él empieza usando un proverbio: médico, cúrate a ti mismo, para enseñar que él sabía lo que estaba pasando en sus corazones, aunque ellos no habían dicho con las palabras. Y él sabía también que aunque él hiciera los milagros, muchos de los que estaban ahí no iban a creer. Porque si miramos a lo que Jesús dice también en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, cuando el hombre pide a Abraham que envíe a alguien desde los muertos para decir lo que se pasa después que mueren, Abraham contesta diciendo: si ellos no escuchan ni a los profetas que están ahí, aunque se les envíe a alguien de los muertos, o sea, un milagro como eso, ellos tampoco lo van a creer. Entonces Jesús sabía que no era cuestión de hacer solo milagros para que esta gente cambiara sus corazones. La segunda cosa que Jesús pone después es que él conocía mucho acerca del Antiguo Testamento. Cuando él habla que el profeta no es aceptado en su propia tierra. Los dos ejemplos que él da dejan muy claro de cómo los enviados del Señor fueron rechazados por el pueblo en su tiempo, y él sabía que él también iba a ser rechazado por este pueblo cuando llegara el momento. Y tercer punto que él habla es de que así como los profetas que habían sido enviados, muchas veces rechazados, pero el Señor había utilizado estos profetas para llegar a los gentiles y salvar a aquellos que tenían fe, mismo fuera del pueblo de Dios. Una vez más, Jesús está dejando las ventanas abiertas aquí para decir que otra vez Dios iba a dar oportunidades para que su amor, para que su promesa alcanzara a todos los pueblos y no se quedara solo en el pueblo judío. Y ahí vemos una cosa interesante, que entre aquellos del pueblo que ya tenían algún tipo de duda acerca de eso, o sea, ya decían, pues, este no es el hijo de José. Cuando nosotros muchas veces somos confrontados con la verdad, hay dos caminos: o nuestros corazones se amoldan o se convierten en más duros. Y lo que pasó con estos fue justo eso. Se quedaron aún con el corazón más duro, porque decían, ¿quién es este entonces para hablar eso? ¿Quién es este para pensar que es como uno de los profetas, uno de los grandes profetas que ha pasado en medio del pueblo? ¿Quién es este para prometer salvación a los gentiles en detrimento del pueblo de Israel? Y entonces buscaban con eso una oportunidad para matarle. Eso nos pone a un punto muy importante. Esta gente, como yo he dicho, había escuchado y visto con sus propios ojos todo lo que había experimentado hasta ahí. O sea, todo eso les apuntaba en dirección de que este hombre era el Mesías, de que este hombre venía para salvar al pueblo como había sido prometido. Pero ellos miraban hacia atrás y buscaban excusas, buscaban formas de no contestar a la misma altura de lo que estaban mirando. Y quizás eso está pasando con algunos de nosotros hoy en día. Mi pregunta es, ¿el mensaje del Evangelio te ha sido presentada una vez
después de otra vez. Quizás tú has vivido experiencias con el Señor, Dios hablando directamente hacia ti. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces quedarás volviendo al pasado? ¿Cuántas veces quedarás pensando que no es momento de tomar una decisión por Jesús? Mi pregunta es, ¿hasta cuándo te acercarás, vendrás a Nueva Esperanza o otro sitio porque te gustan las charlas o por las buenas amistades, pero seguirás teniendo miedo de acercarse de verdad a ese Jesucristo y el cambio que Él puede producir en tu vida? Los que estaban aquí al inicio del año y me han escuchado hablar en la Semana Santa, una de las cosas que yo hablaba era de que el mismo pueblo que recibía a Jesús gritando, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor, menos de una semana después gritaban, crucifícale, crucifícale. Eso era una señal, y por supuesto, Jesús tenía que morir para resucitar y cumplir el plan de Dios. Pero eso era una señal de que estas personas estaban en una relación superficial con Jesús. La verdad no había penetrado en sus corazones hasta hacer un cambio real en sus vidas. Cuando Jesús dice, al terminar de leer esta parte de Isaías, que la escritura se cumplió delante de ellos, esto puso a ellos y también pone a nosotros un momento de decisión en nuestras vidas. Jesús no es un otro filósofo, no es una otra persona que cuenta cosas buenas que podemos seguir y nos van a ayudar o nos van a, de alguna forma, hacernos mejor o hacernos personas que la gente va a gustar más. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse a Dios sino por Él. Si no tenemos esto claro, cuando nos acercamos a Jesús, cuando vienen estas oportunidades, cuando la palabra es expuesta a nosotros, cuando oramos, cuando lo hacemos, va a parecer siempre que no es suficiente, va a parecer siempre que alguna cosa nos falta para dar este paso. Pero hoy yo quería una vez más invitaros a hacer una oración de verdad, después de haber escuchado y reflejado una oración delante de Dios esta mañana, pidiendo perdón a Él por vuestros pecados, pidiendo a Él que sea vuestro Señor y Salvador. O sea, que el Mesías prometido, el ungido del Señor, pueda venir y hacer habitación, morada en vuestros corazones de forma permanente, que no sea una cosa solo por un momento, y tampoco que no sea una cosa tan débil que mañana volverás a mirar hacia atrás. Que hoy sea un día de cambio en nuestras vidas. Me gustaría orar eso y que cada uno pudiera también cerrar sus ojos y orar en sus corazones también. Señor, gracias. Gracias porque has venido. Gracias porque el Padre te ha enviado para ser el elegido del Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos ser nada, Señor. Te queremos pedir que perdone nuestros pecados. Te queremos pedir que sea de verdad nuestro Señor, nuestro Salvador. Y como Señor, que pueda estar encargado de nuestras vidas. No permitas que miremos hacia atrás. No permitas que dudemos de lo que has hecho y de lo que vas a hacer en nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, a estar tan penetrados dentro de esta relación, o sea, tan
cercanos a ti, Señor, que no podamos volver hacia atrás, Señor. Señor, yo sé que no es fácil para muchos aquí, Señor, así como también no es fácil para mí, Señor. Que muchas veces dudamos de algunas cosas que se pasan, o mismo la situación parece ser tan difícil que, que alguien o alguna cosa parece nos intentar tirar hacia atrás, Señor. Pero yo quiero pedirte, Señor, que puedas ayudarnos a no volver atrás, Señor. Que podamos entender, comprender y quedar con esta palabra, Señor, en nuestros corazones de forma permanente, Señor. Que puedas de verdad morar en nuestros corazones, habitar en nuestros corazones. No queremos, Señor, hacer de nuestros corazones solo una parada para ti, Señor, que después te marches, Señor. Queremos que quedes por siempre en nuestros corazones y nos van moldeando según tu voluntad, Señor. Aunque somos débiles, queremos darte espacio para hacer eso en nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús.